Buenos días nuevamente, gracias por estar nuevamente con nosotros. En realidad lo que queremos ahora es terminar esta serie de talleres, seminarios respecto del liderazgo integral. Gracias también a nuestros amigos de UDABOL, la Universidad aquí en Bolivia, en la carrera de liderazgo pastoral, y con quienes estamos coordinando una serie de talleres, obviamente. Y el material que ustedes tienen está obviamente certificado también por UDABOL. Las 10 lecciones que estamos abordando. Bueno, respecto de los anteriores, las lecciones del 1 al 6, ya han resuelto algunos de sus exámenes. Tienen que mandarlo, por favor, a través del correo electrónico, a los que faltan, porque ya creo que todos han concluido con eso. Estamos abordando este tiempo respecto del liderazgo, y la esencia para nosotros es eso. El hecho de que usted puede ser líder sin importar en el lugar donde se encuentre. Hemos hablado ya mucho respecto de romper esos mitos, ¿no? Uno piensa que si estoy aquí en la cima, si soy el jefe, si soy el dueño, si soy el patrón, ahí voy a empezar a ejercer mi liderazgo. No es así, habíamos dicho, ¿verdad? Usted puede ser líder respecto de esta relación de sus superiores. Puede ser usted un buen líder. Usted puede ser un buen líder respecto de los pares que tenemos, respecto de nuestros colegas, compañeros de trabajo, en fin, ¿no? Y podemos ser líderes, ya esto es una lógica, respecto de nuestros subordinados. A esto se refiere lo que nosotros llamamos el liderazgo integral. Sin importar el lugar donde usted se encuentre, puede ser líder en cualquiera de estas áreas. Hoy vamos a abordar la lección 7, y la lección 7 está referida, ustedes tienen el material también. Bueno, les hemos hecho llegar con anticipación el material para que ustedes puedan obviamente leerlo y estudiarlo también, ¿no? La lección 7 está referida al liderazgo integral, la influencia, habíamos dicho la esencia es esa, ¿no? La influencia desde el lugar donde usted se encuentra. En este caso vamos a ver el valor de la responsabilidad. Cuán importante para un líder integral es ser responsable respecto de las cosas que nosotros tenemos. A manera de introducción, en el material obviamente tienen un poco más amplio los caballos salvajes más representativos en los Estados Unidos particularmente son los Mustang. Los Mustang son caballos salvajes, característicos por su brío, por su fuerza. Entre los caballos Mustang, allá en los salvajes, el macho y la hembra son los líderes, los que manejan a todos estos caballos. Ocurre que la gente busca estos caballos Mustang para domarlos. Y una vez que los doman a estos caballos Mustang, obviamente lo más importante que quieren rescatar es su brío, su fortaleza, su capacidad de liderazgo de estos caballos. Y obviamente una vez domados con esas características que se quedan, son pues excelentes ejemplares. ¿Qué sucede? Hay una pregunta que está relacionada ahí, ¿no? Desarrolle usted eso en sus propias palabras. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente en la iglesia, en la familia, en el barrio, en todo lugar, que tienen esas capacidades de liderazgo, pero si no lo sabemos aprovechar esas cosas, fácilmente se van a perder. Fácilmente pueden irse por todo lado, ¿verdad? Entonces, de ahí que es importante para nosotros ver esos talentos, esas capacidades que tienen mucha gente, muchas personas que están alrededor nuestro, y si obviamente los agarramos, vamos a poder hacer excelentes líderes con esas personas. Obviamente corresponderá un poco educarlos, etcétera, pero sí,
vamos a lograr buenos resultados. De ahí la importancia, en la parte introductoria que ustedes tienen, respecto de los caballos Mustang allá en Estados Unidos. Ahora bien, los elementos claves para un buen liderazgo, a partir del sentido de la responsabilidad en el liderazgo integral que nosotros estamos planteando. 1. Comunicación, motivación, delegación. La comunicación es bien importante cuando uno está en el liderazgo. Muchas veces en el área de la comunicación, la teoría de la comunicación nos habla de algunos aspectos importantes en el área de la comunicación. Uno emite un mensaje hacia una determinada persona o hacia una comunidad, a un grupo, pero muchas veces el mensaje que emito no siempre llega en las mismas condiciones para la gente, por una serie de razones. Ruido se llama eso en el sistema de comunicación. Entonces, tenemos que ser claros al momento de comunicar la visión, el mensaje, las tareas, etc. La comunicación es bien importante, tenemos que ser muy responsables al momento de saber comunicar. Otro aspecto importante que se menciona es la motivación. Definitivamente no es solamente decir, oiga, necesito tal trabajo y bueno, y listo. No, como buenos líderes tenemos que motivar a la gente, animar a la gente a que cumplan esa labor, incluso vayan un poco más allá de lo que se les ha delegado, ¿no? La milla extra que muchos conocen. Eso es importante, la motivación. La delegación de responsabilidades. Uno solo no lo va a poder hacer todo. Uno solo, por mucho interés, cuidado que tengamos, no lo vamos a poder hacer solo. De ahí que es importante que aprendamos a delegar responsabilidades, a confiar en las personas, a que puedan hacer un trabajo. También obviamente enmarcado dentro de los parámetros que nosotros buscamos en el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero es importante delegar. También hay otras cosas que son importantes. La confrontación. El hecho de poder, cuando algo está saliendo mal, cuando algo no está de acuerdo a los objetivos que nosotros tenemos, es importante primeramente que nos confrontemos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me está fallando esto? ¿Por qué no está saliendo de la manera correcta? Ahora, si es un trabajo en equipo, obviamente tendremos que confrontarnos entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la falencia? ¿Cuál es el problema? Y obviamente buscar soluciones, no buscar culpables. Normalmente nosotros buscamos culpables, ¿no? No, tenemos que empezar a buscar soluciones, que eso es importante también. Y luego, en un buen liderazgo, en la multiplicación. Habíamos indicado hace un momento, usted no puede hacer muchas cosas. De ahí que es importante que el liderazgo, en el lugar donde nos encontremos, multipliquemos. Porque no habíamos sido eternos. El pastor en la iglesia no es eterno. El papá en la casa no es eterno, ¿no? El presidente de la junta de vecinos en nuestro barrio no es eterno. El presidente de nuestra nación no es eterno. Entonces necesitamos multiplicarnos, necesitamos formar otros líderes. Eso también es importante, muy importante. Ahora bien, habíamos hablado respecto de que el liderazgo es simple y llanamente influencia. ¿Sí, señor? Simple y llanamente influencia. ¿En qué medida el pastor influye en la membresía para hacer un determinado trabajo, una determinada labor? ¿En qué medida el papá influye en sus hijos o en la esposa para lograr los objetivos, los planes que tienen como familia? ¿En qué medida el jefe, el director, el supervisor, el jefe de personal, etcétera, influye en sus subordinados, en sus empleados para que logren las metas que se han trazado? Influencia. Puede ser una influencia positiva, puede ser una influencia negativa, lo habíamos indicado ya en un momento determinado. Entonces, la influencia está basada en ¿qué? En desarrollar los talentos. Hace un momento poníamos el ejemplo de los Mustang. ¿Tiene usted gente a su alrededor que tiene capacidades innatas para el liderazgo? Con toda seguridad, sí. Sí. Incluso se puede percibir eso desde pequeños.
No, desde niños, 7, 8 años, cuando ya están en grupo, ya están en el kinder, ya están en los primeros años de colegio, se percibe, se nota ese liderazgo. Entonces solamente corresponde educarlo, corresponde formarlos, eso es bien importante también. Entonces, de ahí que es importante, hay que desarrollar esos talentos. No los mire como simples empleados, no los mire como, bueno, mi hijo nomás es, en fin. Busque sus talentos, sus dones con los cuales todos tenemos. Edificar el carisma. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en Bolivia es eso, ¿no? Somos difíciles de poder relacionarnos con la gente, somos bastante tímidos, en fin. No, el carisma es algo importante respecto del relacionamiento, respecto de tener amigos, respecto de caramba, estar siempre ahí con la gente. Eso es importante desarrollarlo también. Y luego practicar los elementos clave, que hace un momento habíamos hablado, ¿no? Respecto de la comunicación. La comunicación y todos esos aspectos que ustedes lo tienen desarrollados ahí en su tema con mayor puntuación, pero es importante que trabajemos en esas cosas y que no solamente sea teoría, ¿verdad? Ahora bien, también tienen ustedes en sus textos ahí, para poder hacer ese relacionamiento, para poder hacer esa influencia, pero de manera responsable. No podemos influir para nuestros beneficios, no podemos influir para yo solito lograr algo y el resto no importa. No, recordemos que el liderazgo es el hecho de influir en las personas, influir en un grupo, influir en una comunidad, a objeto de que el beneficio que se logre sea para todos. Ese es el verdadero liderazgo. El liderazgo no es el hecho de que influya a la gente a hacer algo, luego yo soy el beneficiado y bueno, a ver, ustedes esperen, no se trata de eso, eso no es liderazgo, es otro tipo de cosas. En los roles que ustedes tienen ahí, nos habla del anfitrión, del consejero, del médico y del guía. ¿Qué quiere decir eso? El anfitrión. ¿Cuándo uno es anfitrión? Cuando vienen a tu casa. ¿No? ¿Cómo los tratas? No es que le dices, bueno, ¿quieres agua? Servite ahí en la cocina. ¿Quieres un cafecito? Caramba, no hay agua hervida. No, ¿verdad? El anfitrión, claro, eso como tú dices. El anfitrión es aquel que cuando viene de visita, caramba, nos esmeramos para poder atender a nuestra visita, ¿verdad? A nuestro invitado. Le invitamos café, le llevamos al mejor lugar de nuestra habitación, etcétera. ¿Verdad? Entonces, con la gente tenemos que ser anfitriones, tenemos que tratar bien a la gente, particularmente a los empleados. ¿Sabe por qué? A veces uno, por ejemplo, en un negocio, en la tienda, decimos, ¿quién es el mejor elemento del negocio? El cliente. No. ¿Sabe quién es el mejor elemento? Sus vendedores, su personal. Porque ese personal, sus vendedores tienen contacto directo con el cliente. Y si ellos los tratan bien a sus clientes, caramba, los clientes van a venir, ¿verdad? En la iglesia, ¿quién será el mejor, digamos, uno dice la gente de afuera, los potenciales cristianos? Sí, puede ser. Pero nuestros líderes, la gente que está de ujieres, trátelos bien, denle lo necesario, porque ellos harán el contacto con el resto. ¿Verdad? Entonces, de ahí que es importante ser anfitrión con las personas que trabajan. Respecto del médico, ¿qué hace el médico? El médico, para tener dar una buena receta que obviamente le pueda determinar bien, sanarse, curarse a una persona que tiene alguna enfermedad, alguna patología, lo que el médico hace es un buen diagnóstico, ¿verdad? Tiene que hacer un buen diagnóstico. Lo que nos corresponde a nosotros es de alguna manera diagnosticar también a las personas, conocer sus debilidades, conocer sus fortalezas, conocer sus dones, conocer sus peros, etc. Y eso nos va a permitir conocerlo mejor. El médico, a través de un diagnóstico, conoce muy bien qué tipo de patología padece y a partir de eso atacará la raíz de ese problema.
Entonces, en nosotros también corresponde el hecho de ser buenos médicos, tener un muy buen diagnóstico de esa persona, saber con quiénes estamos hablando, saber sus metas, sus objetivos, etcétera, todo lo que implica a la personalidad. Tenemos que ser consejeros. Cuando tenemos un buen diagnóstico, de alguna manera sabemos para qué sirve esta persona, cuál sería el propósito de esta persona, dónde esta persona funciona bien. Ahí vámonos entonces a ser buenos consejeros. Diremos, ¿sabe qué? Esto es tu fortaleza, esto es quizá lo que puedes hacer, para esto estás preparado. Mucha gente, le diré, no sabe para qué está preparado. Mucha gente incluso no conoce sus dones, sus talentos, no conoce su potencial. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que dirigir, ser consejeros respecto a lo que tenemos. Y finalmente el guía, que está muy relacionado a todo eso, ¿verdad? La persona, cuando nos volvemos en guías, es como si le agarramos de la mano y le llevamos a donde quiere, a donde debería de ir particularmente. Es como un taxista. Usted se para en la Pérez Velasco, viene un taxi y usted le dice, señor, lléveme, ¿a dónde? Donde sea. ¿Dónde le va a llevar el taxista? Eso, a donde sea. ¿Verdad? A donde sea le va a llevar el taxista. Pero si usted da a la Pérez Velasco y le dice, señor, por favor, ¿dónde? A San Pedro. Allá, entonces el buen guía le llevará pues a San Pedro, tal vez por caminos que usted ni siquiera conoce, ¿verdad? Pero sí el taxista conoce la ruta más cercana, donde hay menos tráfico, menos embotellamiento, menos trancaderas, en fin. Y el taxista le hará llegar por sus callejones y todo aquello, pero le lleva a su destino, a San Pedro, ¿verdad? Entonces tenemos que ser buenos guías también nosotros para trabajar, para hacer la influencia necesaria para con el personal que está en nosotros. Si usted tiene la oportunidad de leer este libro, El arte de la guerra se llama, de Sun Tzu, está sido escrito en el siglo V antes de Cristo. Pero hay algunas cosas bien interesantes. El autor, Sun Tzu, dice, el liderazgo es cuestión ¿de qué? Decisión, inteligencia, sensibilidad, valor y autoridad. 5 elementos que tiene el liderazgo. Interesante. Y si analizamos muy bien nuestro liderazgo a partir de la responsabilidad que tenemos, vamos a darnos cuenta que sí, evidentemente, tenemos que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Muchas veces solo. No está tu concilio de líderes, no está, ¿no? Tu esposa, no está la mamá, no está el papá, no hay nadie. Tenemos que tomar decisiones, y buenas decisiones, desde luego. Tenemos que tener la inteligencia, la suficiente capacidad como para conocer ciertas cosas, ¿verdad? Y no tropezarnos. Tenemos que ser sensibles a la necesidad de las personas. Tenemos que ser sensibles en el ambiente en el cual estamos, hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos conducir a las personas. Tenemos que tener el valor, caramba, porque ser líder es asumir la responsabilidad de un liderazgo, realmente es para valientes. Sí, señor, para valientes. Y tenemos que tener la autoridad necesaria para muchas veces conducir a la gente hacia donde queremos ir. 5 elementos importantes que hace este autor: decisión, inteligencia, sensibilidad, valor, autoridad. Pero a la vez este libro, este autor, nos habla cosas interesantes y en las cuales nosotros, de manera inconsciente tal vez, llegamos a cometer errores. ¿A qué se refiere? Dice, aferrarse solo a la decisión tiene como consecuencia la insensatez. Tenemos que tomar decisiones, es verdad. Pero muchas veces esas decisiones, bueno, no muchas veces, sino todas las veces, la mayoría de las veces, nuestras decisiones tienen que ser muy bien pensadas, porque podemos tropezar con la insensatez, podemos llegar a ser insensatos en nuestras cosas. Interesante la comparación, ¿verdad? Ahora, nos dice, confiar solo en la inteligencia produce una actitud de rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? Mientras vas analizando,
tu texto, ahí tienes el material, y sería bueno que, voy a ver la posibilidad de conseguir este libro. Dice, confiar solo en la inteligencia produce una actitud de rebeldía. Sí, uno puede decir, yo sé, conozco, yo he visto, yo aquello, ya, inteligente, capo el hombre, pero tropezamos en ser rebeldes. Interesante el análisis que hace este autor. Luego dice, el ejercicio exclusivo de la sensibilidad, hemos dicho que es bueno ser sensible, pero nos puede llevar a la debilidad. Uno es demasiado sensible, uno ve la necesidad de la gente y nos volvemos a veces débiles y aceptamos todo, ¿no? O empezamos a dar todo también, porque hay que satisfacer la necesidad de los otros, por ejemplo. También un terreno muy peligroso. La dependencia de la fuerza del valor acaba en la violencia. Hemos dicho, tenemos que ser valientes, ¿no?, para poder enfrentar un reto de liderazgo, pero nos puede conducir a la violencia, ¿no? Querer hacer las cosas a capricho y por la fuerza. También tenemos que tener mucho cuidado eso. Luego nos dice que una excesiva severidad en la autoridad tiene como consecuencia la crueldad. Claro, uno tiene autoridad. El jefe tiene autoridad, el papá tiene autoridad, el jefe de personal tiene autoridad, ¿verdad? El presidente de una nación tiene autoridad. Pero cuando nos excedemos en el tema de la autoridad, podemos volvernos crueles, malos, ¿no? Con el objetivo de llegar a nuestra meta podemos empezar a hacer tonterías, ser crueles. Y eso es un riesgo, obviamente, que tenemos que ser bastante cuidadosos y equilibrados. Por otro lado, en todo esto, pasando ya el análisis del libro, El arte de la guerra, ya entramos a un tema bien importante, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a trabajar con la gente? ¿Sabe cómo? Lo que habíamos indicado en los roles que tienen ustedes anotados ahí. Ser anfitriones, hacer que los demás se sientan cómodos. Sí, hay que trabajar para eso. Hay que darle la comodidad que habíamos indicado hace un momento a las personas. Cambiar de egocéntricos a otrocéntricos en el área de los médicos. No es solamente yo, no es solamente mi ego, no es solamente a mí, a mí, a mí. Hoy en día nuestra sociedad está bastante egoísta, ¿verdad? Todo es yo, y yo, y yo, y yo. No, lo que nos enseña esto dice que ya no soy egocéntrico, sino soy otrocéntrico. También veo la necesidad del otro. También veo los problemas que tiene el otro, las demandas que tiene el otro, no solamente de mí. También eso es importante. Luego nos habla de convertirnos en buscadores exitosos de talentos. Busque, vea el potencial de las personas que tiene a su alrededor. Eso es algo motivante para las personas que no solamente lo habíamos indicado en la anterior lección, no solamente somos compañeros de trabajo, somos amigos. Y es más, somos aquellos amigos que les animan, que les motivan a hacer las cosas mejor para su vida. Seamos guías, buenas inversiones en la vida de los demás. Digamos, tú puedes hacer esto. Y es más, no solamente te doy un consejo, te llevo, te ayudo a que logres tus metas. En todo esto,